Trinitaria eres prueba divina de lo bello que en Cuba se encierra. Si eres linda, también lo es tu tierra, que en lo hermoso parece un Edén. Trinitaria eres prueba divina de lo bello que en Cuba se encierra. Si eres linda, también lo es tu tierra, que en lo hermoso parece un Edén. Entre lomas se mece tu cuna, que embalsaman las brisas errantes, y entre arroyos de plata brillantes acarician soñando también. Entre lomas se mece tu cuna, que embalsaman las brisas errantes, y entre arroyos de plata brillantes acarician soñando también, y entre arroyos de plata brillantes acarician soñando también. Primero quiero aclarar una cosa, esa tesis que me dijiste que había hecho yo en la investigación, eso no llegó a término. Las razones tienen que ver también con las razones que un poco que explican lo que puede ser la trova trinitaria, ¿no? Es una trova que al final ha sido contada de una manera muy dispersa, yo diría que hasta contada por ajenos más que por los mismos trinitarios. Para mí la trova es una actitud ante la vida. Un privilegio que la vida nos ha dado a algunos de poderla ver desde la canción, desde la guitarra. La trova es cantar con el alma, con el corazón. Creo que es la forma más directa de poder llegar a los demás, al público. Que sufrí, que gocé, que hasta tuve miedo, pero yo defendí mis sueños. La trova es un género musical mediante el cual el cantautor narra su entorno a partir de los resortes poéticos y armónicos para la guitarra que tenga y hace su canción. Esto de que es solamente con la guitarrita, no. La trova es muy amplia.
cordura canta un himno sacrosanto religioso y el desamor tararea un pasaje contagioso. Hoy la mesa está folclore y Peterman, donde esto Cádiz se acomoda. Mira, la trova se define para mí en una sola palabra. La trova es vacilón, hermano. No hay más. Compartimos todo en nuestro camino. Mi rosa sonríe si debe llorar. Yo tengo una rosa que tiene su nombre. Yo tengo una rosa que solo se amar. Yo tengo una rosa que me da cariño, me entrega su amor y un montón de cosas. La trova es una expresión sentimental de altísimo vuelo. Ahora, la trova trinitaria tiene características especiales, porque Trinidad como ciudad la tiene. Sus noches, sus casas, sus piedras, la forma de ser el trinitario, de ser un solidario, de sentir y de expresar lo que siente. De la misma manera que el trinitario trata de particularizarse en todos los ámbitos de la vida, el cantautor de esta localidad también quiso mantener, aferrarse a las tradiciones. Por eso es que te digo que la canción trinitaria es particular dentro del concierto de la canción cubana. Vuelvo a cantarte mi rincón, leyenda, historia y tradición. Pudiera ser que muchos no coincidieran conmigo, o no coincidan, quise decir, pero yo soy de los que cree que la trova es trova. A ver, puede perfectamente el mango tener muchas variedades, pero al final ser mango, no con la trova va a ocurrir algo semejante. La trova espirituana, la trova santiaguera, la trova habanera, la trova camagüeyana, la trova trinitaria, es la trova. Tal vez por un problema de arraigo, de tradición, Trinidad se caracterizó, a mi juicio, por ser, vamos a llamarle un poco más fina, una manera muy refinada de hacer la canción. Pero trova al fin. Sí tiene su especificidad de la trova trinitaria y lo que se ha hecho en la trova trinitaria. Porque cuando uno mira las canciones de los primeros trovadores y los que ha venido acercándose en el tiempo para acá, te das cuenta que son canciones muy melodiosas, son canciones con una cadencia muy líricas, a diferencia, por ejemplo, de la trova espirituana, que se embarca mucho más en el ritmo de la clave. Estas canciones son, incluso tienen cosas a veces hasta Livington. O sea, es que hacen pausas en el tiempo a la hora de cantarla, como para expresar más y llegar, que la gente sienta, llegue más a las personas a aquel mensaje que se está dando. Y el mar, el cielo azul sin fin, porque esa es Cuba, la patria mía. Oh, tierra hermosa donde Lía y yo llegamos a Trinidad a finales del 2001
y yo me puse a analizar montones de aspectos de la mecánica cultural, porque además teníamos que fundamentar un proyecto que estábamos entronizando o queriendo entronizar. Y me di cuenta que la forma que tenían los cantautores, los hacedores de canciones de acá de Trinidad eran bien particulares. Incluso contextualizando lo que se hacía como canción en el centro del país, incluso así Trinidad tenía su particularidad. Acá la gente estaba más apegada a la cuestión romántica, a esta misma historia que hay aquí de la playa, de las montañas, del monte. La noche estrellada, el robo de un beso en la madrugada. Mis manos temblaban al acariciar tu cara de niña, tu dulce mirar. Nació nuestro amor, creció como un niño, se convirtió en flor y llegó al corazón. Esos eran los resortes fundamentales mediante el cual los autores tomaban esos elementos para hacer sus canciones. La trova en Oriente tenía su particularidad, en el Occidente la suya, pero acá en el centro del país, y te repito, específicamente en Trinidad, había una forma muy particular de hacer la canción. Los giros melódicos, los filigranas ritmáticos que hacían estos cantautores con su guitarra eran bien particulares. Pero claro que sí, porque a Trinidad vino junto con Diego Velázquez el primer juglar español que vino a América. Estamos hablando de 1514. Se llamaba Juan Ortiz y lo trajo el adelantado Diego Velázquez. Y permaneció aquí en Trinidad durante 4 años, enseñando a tocar la viola y la vihuela antigua y a cantar las romanzas que él se sabía. Entonces, en Trinidad hay una trova desde esos momentos. Ese siglo XVI, donde vino Juan Ortiz y demás, parece que en Trinidad nunca se ha dejado de pulsar las cuerdas, porque un comerciante trinitario que se llamaba Cristóbal Martel está documentado que viajó a La Habana para comprar cuerdas para las violas y las vihuelas que se utilizaban en Trinidad. Quiere decir que había ya un hecho, que es que había aprendido esa trova en la ciudad. Lo cierto es que Trinidad tiene una tradición musical extraordinaria. Ya en la época del siglo XVIII y XIX venían muchos músicos extranjeros a enseñar a los de posición, de alta posición, a la alta jerarquía trinitaria, a tocar el piano fundamentalmente. Diría yo que eso influenció porque esa misma gente, profesoras y profesores que enseñaron piano, enseñaron violín, e incluso de ahí salen las mezclas de que en la trova trinitaria se usa el violín, incluso se usa el piano en algunas ocasiones excepcionales, hay historias de eso. La trova en Trinidad tiene una influencia, una base profundamente lírica, con un arraigo técnico de la familia Jiménez y de Roa, que es de donde se comienza a describir determinados acontecimientos sociales en la ciudad que ya no corresponden a una manera de comportarse un pianista dentro de un teatro que va a interpretar una lied alemana, ni una chanson francesa, ni nada, sino que era ya en la intimidad, en las familias de los Jiménez y Berroa y en otras familias trinitarias, ya surgieron temas que fueron interpretados con cuerdas, no exactamente la guitarra. Tenían una tradición de la enseñanza del violín, del piano, de la mandolina, Catalina, Lico, otros sobrinos de Catalina. Catalina Berroa y Ojea fue la primera mujer compositora de Cuba. Ella actuó aquí al lado en el Teatro
Brunet hasta que se derrumbó, y entonces enfrente, en la casa de enfrente había un cafetín y allá al final había un teatro, se señala, yo no alcancé eso, y ella pasó a trabajar ahí. Y cantaba también en la iglesia, y como hizo muchas composiciones de carácter religioso y de carácter patriótico. Catalina es la mujer que le da sustancia a la trova trinitaria, la reafirma, porque ella empieza a componer. Es la primera mujer que dirige una formación musical en Cuba. Fue Catalina Berroa. Ella dirigió la orquesta de la Capilla de Música de la Santísima Trinidad y además la orquesta del Teatro Brunet. Catalina era una prodigiosa, era una mujer que dominaba 8 instrumentos y que compuso mucha música religiosa y también música popular como la trinitaria. De lo bello que en Cuba se encierra, si eres linda, también lo es tu tierra, que en lo hermoso parece un... Catalina nace a mediados del siglo XIX. La familia de ella era una familia de músicos, por lo tanto, tuvo la posibilidad de almacenar en los primeros momentos de su vida las primeras enseñanzas, pudiésemos decir, del hogar. A las circunstancias de la época, la mujer era muy marginada, inclusive ella también, producto al color que tenía, la raza. Ella inclusive tuvo que crear obras con un seudónimo, con otro nombre, pero sin embargo ella se abrió poco a poco y fue capaz de componer la Trinitaria, que más tarde se convirtió en el himno de nuestra ciudad. Y fue profesora, fue pedagoga de mucha gente en Trinidad. Por ejemplo, de su sobrino Lico Jiménez también le enseñó. Guitarristas súper importantes como el guitarrista Gerabel, fue capaz de escucharla a ella en una ocasión, y entonces cuando ella cogió su guitarra y tocó, él fue capaz de decir, después de escucharla a usted, ¿qué puedo decir yo? Eso significa el gran valor que ella tenía y la gran certeza al tocar. Yo considero que sería un deber de la ciudad de Trinidad ante todo, y un deber de los músicos, rescatar la obra de Catalina, divulgar la obra de Catalina, porque yo soy la más noble gobernadora de la Cámara de Rú. Mi cámara lleva el nombre de Catalina y hemos sido nosotros los que precisamente el 22 de noviembre, el día de Santa Cecilia, el día de músicos, siempre vamos a la tarja de Catalina. Y allí hablamos, y allí cantamos, y allí las recordamos. Antes se cantaba en las escuelas el himno de Trinidad. Y hay momentos en que desafortunadamente hay muchos jóvenes que no saben cuál es el himno de Trinidad. Y nuestra ciudad goza de tener su bandera, su himno, su escudo. ¿Por qué no divulgar la obra de Catalina? Que ha surgido del alma y de la lira del bardo que hoy te canta en homenaje fiel de este cantar cadente, de este arpegio armonioso a la linda Cecilia, bella y feliz mujer. Ya en propio siglo XX son distintivos el hecho de cómo se cultivaba la trova. Nosotros nos diferenciamos de los pueblos aledaños, porque en los pueblos aledaños
allá a las 8:30, a las 9 o a las 10 se acostaban a dormir. Y nosotros salimos. Todavía existe esa costumbre en Trinidad. Tú vas, por ejemplo, a Cienfuegos, que es un pueblo que yo estimo mucho, y a las 9 de la noche está todo cerrado. Sin embargo, los trinitarios salen, porque salíamos a la serenata. Déjame besarte, morderte la boca, ay mi cabecita loca, deja que sea así, que tal vez mañana cuando estés a solas besando otros labios te acuerdes de mí. Puede que al besarlos sientas los desvíos de tus sinsabores y de mis agravios. Cuando te des cuenta, no son los míos los que tú besaste, que son otros labios. Casi siempre llevaban violín en la serenata. Guitarras, requintos, violín. Quizás a veces una maraquita. Pero ¿qué pasa? Que querían hacer una serenata sutiles, linda, no molestar a nadie. Un violín a esa hora de la noche con una guitarra, eso es increíble. Lo que pasa es que no siempre, era más fácil tener un guitarrista que no tener un violinista, ¿no? El violinista era un poco más difícil de lograr. La gente son más frecuentes a la guitarra que al violín. Aquí en la calle de Alameda había unos señores que eran albinos y le decían los albinos. Ellos tenían una fuerza terrible, eran los que hacían todos los cambios de domicilio de la gente, las mudanzas las hacían ellos cargándolo. Y Cutiti los contrataba para que le cargaran el piano. Y las serenatas eran con el piano, los albinos, ponlo aquí. Y ponían el piano en la acera, venía Mongón con el violín, o Pancho Mauri con el violín, Rigo con el saxo. Eran verdaderas orquestas lo que se formaban en la serenata. Dentro de alguno de nosotros, que yo no recuerdo quién fue, se le ocurrió la idea de sacar una serenata sobre un camión. Vivía aquí al lado de la casa parroquial una señora, Belén Mauri, muy entusiasta, tenía un piano muy bueno, piano de cola. Al fin la historia fue que entre un grupo montamos el piano aquel sobre la camioneta, éramos como 10 parejas, más los músicos. Esa noche dimos serenata, recorrimos toda Trinidad. Y bueno, terminamos de madrugada la serenata. David, que había sido el conductor de la camioneta, parqueó la camioneta frente a la casa de Belén y ahí se quedó la camioneta con el piano arriba. Nosotros, nadie se percató de que un piano a la intemperie cogió todo el sol del mediodía y la tarde y nadie le bajaba el piano que era Belén. El problema es que el piano que se abrió como si fuera un libro. La gente de San Serenata no aspiraba a nada material, ni aspiraba a un premio, ni aspiraba a nada de eso. Era simplemente cantar. La zona de más serenata era esta zona alta, porque era la que más se prestaba. No sé si allá en Calle Jesús María se harían serenatas, no sé. Pero lo que es en esta zona podríamos decir alta de Trinidad, la parte colonial, era la parte que más la gente se inspiraba. El Parque Martí, como nosotros le llamamos, era el punto de partida de nuestra serenata y ahí están nuestros compañeros más antiguos. Y de ahí salíamos a dar la serenata por toda Trinidad. Esas noches de luna, ahí enfrente a la iglesia de la Popa, eso era 15, 20 parejas allí, sin chaperona, porque en aquel tiempo ni chaperona necesitábamos, éramos medio bobos. La serenata aquí en Trinidad era como una distinción a la enamorada o a la amistad, también las parejas que a veces eran
oficializadas, pero a veces también se decían cosas que no te las podía decir por X situación, pero se llevaba una serenata. Y eso iba dentro del ambiente. Ya en mi época, te estoy hablando de mi juventud, nos amanecía en los parquecitos, en ese de Tres Palmitas, veíamos salir el sol. Cuando veíamos salir el sol nos íbamos para la casa. El amanecer era precioso cantando. Yo no sé por qué eso se ha ido perdiendo, pero también es que pasa que la gente se cree que cantar por la calle, ahora hay mucho el reggaetón, que es una cosa horrible, eso molesta a los vecinos, pero en aquel momento esas serenatas no molestaban, porque eran obras de arte, era una cosa artística de verdad. Y eso se ha ido perdiendo con el tiempo. Cierro los ojos y de repente viene a mi mente con claridad el generoso, gentil, precioso, pueblo bendito de Trinidad. Yo participé, siendo un joven, de muchas serenatas, claro, en otros tiempos. A veces íbamos a dar una serenata por amor, a veces teníamos deseo de darnos unos tragos y sabíamos quién nos iba a tener una botellita guardada, de lo que fuera. De otros lugares nos tiraron agua también. Y éramos jóvenes, estamos diciendo jovencitos de 20, 21 años, que terminábamos en la Casa de Cultura y ya te embullaba, te daba el traguito después de la jornada laboral, empezaba la descarga y cuando dices, coño, nos cogió las 12 de la noche, vamos a dar una serenata. Una tradición muy linda y muy respetuosa. Trinidad, Trinidad, Trinidad. Nosotros le fuimos a dar la serenata a un amigo de nosotros que ahora está en Estados Unidos. Y cuando damos la serenata, la mujer no quería de que él saliera. Y a él se le escapó a la mujer y salió envuelto en una sábana. Pero iba desnudo. O sea, no envuelto en una sábana de que abajo traía el pantalón. No, iba desnudo. Y le dijimos, fulano, dice, yo, Claudio, anduvo con nosotros toda la serenata, con la chancleta y con la sábana que hay envuelta. Yo, Claudio. Si yo te digo a ti una cosa, a lo mejor tú no me la crees, porque vas a decir que es exagerado. Pero yo viví una etapa en los años 80, en la que estábamos ahí, en esa etapa que empezó de 80, 81 hasta los 90 prácticamente, que trabajaba en la Casa de la Cultura de profesor de música, y que eso a la semana nosotros salíamos de serenata 5 días, 4 días, que era toda la noche, y llegamos directamente del amanecer a sentarse a las 8 de la mañana a la Casa de la Cultura para que abrieran la puerta y entrar. Eso era diario, y en eso estaba toda la tropa. Mira, ahí estaba Juan Tardío, que es tremendo trabajador, tremenda voz del dúo Sueño, Alexander, David Ramos, Elvi, ya más acá, Pepe López, Julio César. Esa gran tropa, eso era serenatas van y serenatas vienen, y borracheras y jodederas, y eso era horrible. Noche de septiembre, tráeme de nuevo la luz que me mantiene vivo en esta tempestad de dudas, de sinsabores o a la terrible enfermedad. Por suerte nosotros vivimos plenamente en esta ciudad el terminal de la década de los 80, que fue un momento realmente donde la cultura alcanzó para mí uno de sus expresiones más altas, ¿no? O sea, éramos muy jóvenes, había mucha gente haciendo trova, haciendo poesía, haciendo teatro en la ciudad. Y de todas estas cosas te puedo contar que recuerdo una actividad muy, muy especial, que era la cobertura que se hacía en la Casa de la Trova, que no es la Casa de la Trova que los jóvenes conocen ahora, donde hay un grupo y es un sitio eminentemente turístico. Íbamos los jóvenes por las noches a hacer poesía, a descargar, como decíamos,
y ahí aparecían los trovadores, aparecían la gente que contaba cuentos y hasta los científicos a veces para descargar también sus teorías sobre determinados aspectos de la medicina o de cualquier otra cosa que estuvieran estudiando en ese momento. Y se armaban grandes descargas y de ahí salíamos por las calles, al parque, a los muros de la iglesia Santísima Trinidad, que era un sitio también preferido. Algunas gentes incluso todavía revivíamos aquellas históricas serenatas de los principios del siglo XX. Y en cuanto a esta tradición que había de las llamadas serenatas, que es una música popular, se destacó Rafael Zarosa, que murió joven. Yo no lo alcancé, murió en el año 40 cuando yo nací. Era un magnífico cantante. La voz de Orestes Macías se parecía muchísimo a Zarosa. Esos son mis recuerdos. Eso estoy diciendo cuando yo tenía 6 años, 6 o 7 años, yo tenía más. En la casa de Rafael Zarosa, ahí se reunían infinidades de trovadores, todo lo mejor de esa época se reunían y semanalmente ellos hacían ensayos y de ahí se trasladaban a las serenatas por la noche. Estoy muy triste, que estoy enfermo del corazón. ¿De dónde está mi amada? Cuéntale todo, hazlo por mí. Dile que tú me has visto llorando a solas cerca de ti. Róbale un dulce beso, guitarra mía con frenesí, de esos que guarda preso en esos labios como el rubí. Esta canción es de Rafael Zarosa, se intituló Guitarra Mía. Creo que es la influencia que más hemos tenido aquí la gente de mi generación, Rafael Zarosa. Déjame besarte, morderte la boca, cabecita loca. Deja que sea así, que tal vez mañana, cuando estés a sola, besando otros brazos, otros labios, te acuerdes de mí. Trinidad, cuna de la música cubana, presenta en esta grabación al dúo Pomares Manzanares, en la guitarra Manguito. Quien fuera luna, quien fuera brisa, quien fuera sol. En la década de los 70 tuve el honor de ser la voz prima de Felo Pomares. Es bueno aclarar que Felo fue la voz segunda de Rafael Zarosa, la figura de aquí de Trinidad. Felo Pomares escogía la gente que fueran a cantar de voz prima. Yo supongo que él estuviese
analizándome, estudiándome, hasta que por fin decidió de que yo fuese la voz prima de él. Felo decía que la voz prima tenía que ser brillante, o sea, cantar en tonos altos, para que la voz segunda pudiera regrearse. Siento que se apaga el candil. La profunda te llevaba el mensaje de la música de Zarosa. Es lo más impresionante que tú puedes haber conocido en el momento de esa etapa de la vida, ¿no? Tú llegas y tú veías a aquella señora coger la guitarra y parar un público que venía a la trova, a escuchar trova. No quiero decirte que no estaba el traguito, que la trova sin trago se traba. Pero increíble cuando esa señora cogía su guitarra y así nosotros, además la profunda sabía mucho más armonía en la guitarra que otros músicos aquí. Señores, el alma se me desgarra y el corazón. Isabel fue mi paradigma, porque yo veía que ella tocaba y cantaba un poco diferente a los demás trovadores de la época, ¿no? Pero yo no sabía por qué. Sonaba diferente porque ella practicaba los disonantes. Entonces yo decía, ¿y esto qué cosa será? Bueno, todavía yo no me había iniciado. ¿Qué es el disonante? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el acorde natural de do mayor es este. Pero se puede tocar así también. Y es do, pero suena diferente. O se puede tocar así y suena diferente, o se puede tocar así y suena diferente, o se puede tocar así y suena diferente, o se puede tocar así y suena diferente. Entonces yo decía, pero hay algo que yo no entiendo, ¿por qué ella toca diferente? Y es eso. Después de Catalina Berroa, que fue la primera de la que hay que hablar, pues entonces mi caso es porque creo que era la única mujer que andaba con una guitarra al hombro por todas las calles, por todas las esquinas, con todo el mundo. Y creo que todavía no hay otra, no he visto otra. En los bares me subía arriba y cántame una mexicanada y allá va Isabel con la cama de piedra o no se sabe, que cántame un feeling, entonces va Isabel por allá a acordarse de Portillo, de aquellas cosas, ¿no? Eso es todo. La profunda es facilito. Simplemente ahí hay una foto que está allí, de donde nació la profundidad esa. Nosotros tocábamos en un combo de mi hermano Roger, que se llamaba Roger y su combo, en las cuevas. Entonces a Eduardo Hernández, que es un compañero magnífico, que tocaba el bajo, le decían el profundo. ¿Qué pasa? Se muere Eduardo, y entonces se lo transmiten a mi hermano. Se va mi hermano y me lo dan a mí. Esa es toda la profundidad, no hay otra cosa. Fue una época linda, para mí fue maravillosa y cuando la recuerdo me siento muy bien de haber estado en esa época. Cuando todo resulte, yo solo quiero que todos sepan que en este pueblo yo puse mi corazón, el único que tuve, que yo también fui mujer de mi tiempo, que sufrí, que gocé, que hasta tuve miedo, pero yo defendí mis sueños. En Trinidad todo el mundo habla de Isabel en lo tradicional. Y sí, Isabel tiene un diapasón musical muy extenso, interno, de más de 100 años de música. Isabel conoce cosas de principios de los años 1900, cosas que tú se las oyes, pero tú nunca las has oído. Yo creo que muy pocas personas, ella se pone a cantar cosas y tú no sabes de dónde la sacó, cuándo salió eso. Pero fue transitando a lo largo de la música de estos 100 años que estoy hablando, hasta llegar incluso a la nueva trova. Nunca se me olvida que me puso los acordes de una canción, que yo empecé por ahí, es esta.
Bueno, esta canción es de un compositor trinitario, se llama Elías Calderón, y se cantó a principio, en unos cuantos años más atrás, quizás en los años 50, 60, pero después de eso se oye poco. Una canción muy linda, muy romántica, narra una historia y me parece que se canta poco. Y bueno, y voy a aprovechar estar aquí con ustedes para cantarla, cosa que yo prácticamente no hago. Cerca de tu barrio vio la luz de tu adoración, mi amor, eterna pasión, que nació al adorarme tú. Cerca de tu barrio fue que yo conocí lo que era querer. Oh mujer, mi pasión allí nació, en una calle ayer, cerca de tu mansión, me brindaste tu querer, me diste tu corazón, y en el mismo lugar, cerca de tu barriada, hoy me niegas la mirada y me dejas sin tu amor. A finales del año 2001 llegamos directamente a una peña de trova que se hacía en la Casa Artex. Allí me impresionó muchísimo el hecho de que había figuras, muchas figuras femeninas que interpretaban, o sea, que estaban directamente relacionadas con la música trovadoresca. Me acuerdo fundamentalmente del caso de Nélida Pomares, una señora que bueno, interpretaba las canciones trovadorescas de acá de la ciudad de una manera magistral. Sabes, yo en mi primer año de servicio social, recién graduado de la Casa de Cultura, me dijeron, tienes que atender trovadores. Te vamos a dar las horas que tú quieras para que tú vayas a atender los trovadores que no vienen a participar de las actividades. Porque están viejos, porque tienen sus complicaciones. Y me dijeron, tienes que ir a casa de Nélida Pomares. Y yo llegué y dije, señora, yo me llamo así, a mí me mandaron de la Casa de Cultura porque queremos hacer con el movimiento de artistas aficionados que usted pertenece, para hacer unas actividades, para que yo sea quien venga aquí a ensayarla y a prepararnos. Y a ella le encantó. Tuve que ir a los libros y grabar y buscar y empezar a copiar ahí, acorde por acorde, para las canciones que me pidió Nélida. Muchas eran trinitarias. Escuchar a Nélida cantar es regresar de verdad a un quehacer de la canción increíble. Si te contaran de Nélida que... vamos a decir que a lo mejor hay un secreto con esa canción. Noches de dolor y pena, llena mi alma, surge en mi memoria. El director de la orquesta Estrellas Cubanas se llamaba Félix Reina. Entonces fui su novia de él durante 3 o 4 años
Después nos separamos porque yo vine para acá y él se quedó en La Habana. Pero era trinitario también. Dicen, yo no sé, porque él nunca me lo dijo, que había compuesto una canción, si te contara, una canción de él, si te contara. Dice que fue dedicada a mí, no sé si fue verdad o mentira, porque no me comuniqué más nunca con él. Nélida es una voz muy especial que se ha quedado en Trinidad, como muchas de las cosas. Pero tú, como si nada, sigues linda y enamorada, cerca del monte y del mar. Sigues linda enamorada, cerca del monte y del mar. Sigues linda enamorada, cerca del monte y del mar. Sigues linda enamorada. Cuando yo llegué me prendí como la hiedra al dúo Escambray, exactamente a Pedrito, que era el que estaba, ya el dúo se había deshecho. José Ferrer tenía muy buenas composiciones también, o tiene. Hizo muchas canciones trovadorescas, casi todas las canciones de trío eran de él. Y siempre, y referente a Trinidad y a las personas de aquí de Trinidad. Cerca del mar y del monte. Cuando nos viene la melancolía, enseguida nos viene la gran canción de José Ferrer, que para mí es el himno del Trinitario, que es Cerca del mar y del monte. Y del monte tengo gaviota, tengo sinsonte y un poco de soledad. José Ferrer marca una pauta en la trova trinitaria. Es triste que se haya tenido que ir de aquí de Trinidad, porque de piedra y guano, de yagua y teja, mi ciudad vieja, una volanta parece que anda por tus callejas. Yo era quien hacía las canciones, y entonces, lo cual no quita que por la calidad y la calidez con que Pedrito interpretaba estas canciones, pues aportaba, sin duda alguna. Y en más de una oportunidad me vi obligado incluso a enmendar partes de la línea melódica, por ejemplo, para adaptarme a la voz de Pedro. En fin, era un proceso creativo, pudiéramos decir, sí, como no, donde nos integrábamos, ¿ves? Aunque la mayor responsabilidad por el texto y la melodía era yo que la llevaba. Y del monte tengo gaviota, tengo sinsonte y un poco de soledad. Trinidad, Trinidad. A Pedro lo conozco en una de estas tantos encuentros entre trovadores incipientes, ¿no? Y amor a primera vista, música a primera vista. Luego tuvimos la suerte de ser captados para estudiar música en lo que se dio en llamar la Escuela Provincial de Arte. O sea, la primera escuela provincial de arte que hubo en Las Villas cuando aquello. Y Pedro y yo, pues, resultamos electos o aceptados. Y ahí comienza
casi que sin darnos cuenta, ¿ves? A la unión que después duró alrededor de 30 años y por supuesto de la que tanto agradezco a la vida haber formado parte, ¿no?, de esa unión. Cerca del mar y del monte tengo gaviotas, tengo sinsonte y un poco de soledad y un poco de soledad. Pedro en el año 91 decide ir a vivir a Santi Espíritu, donde está hasta el año 94 aproximadamente, en que regresa, mientras yo opté por realmente quedarme. Durante ese tiempo yo incursioné con otros trovadores trinitarios, procurando mantener el dúo, y ya en el año 95 recomenzamos, por decirlo de alguna manera. Y luego ya el momento ese de que hablábamos en la historia de este país, pues no dejó de ser difícil, crítico y especial. Y por esas razones, de alguna que otra incomprensión por parte de las personas que tenían en aquel momento la posibilidad de darnos trabajo o propiciar que cantáramos para el turismo, pues no fueron todos los receptivos, todos los solidarios que a mi juicio pudieron haber sido. Y dio al traste con que ya sencillamente llegara el desinterés, y ahí terminó nuestro quehacer. Si se calla el canto, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el canto, muere de espanto. Yo fui integrante del dúo Cambrai. Ahí, después que Pedrito se separaron, Pedrito y Ferrer me llamó a mí, tuvimos como 3 años trabajando juntos. Había una situación difícil y había que hacer cosas. Tenía que trabajar, y casi siempre por la propina. Metías 6 meses, 7 meses, y entonces te quejabas y no te pagaban, y entonces aquello se fue deteriorando hasta que se acabó. Tuve un tiempo sin trabajar, pero y la familia mía se va a morir de hambre. Tengo que trabajar, y tuve que entrar por el Canales, por el que entró todo el mundo, por la propina, y además de eso tenías que donar propina. Todas esas cosas, eso es triste, eso es lo que hay que decirlo. Y cuando aquello se dijo y nadie oyó. Y al que se renegó a eso, como el caso de Ferrer, tuvo que coger un carretón y poner su sombrero, porque eso es increíble, que por trabajar en un lugar turístico te paguen 28 pesos cubanos al mes de salario. Y eso lo hemos sufrido todos los músicos aquí. En los años 90 hubo una crisis con el problema de la trova, debido a ya vino más turismo. Pasó que el dúo Cambrai, la empresa de la música, los mandó a tocar a un restaurante, ahí ya se desintegraron porque no pensaban iguales, porque ya no es lo mismo. Yo hago música de sopa, como se dice también. Una música para un restaurante yo la sé hacer, la hacemos muchos músicos aquí, pero la gente tuvo que coger otro camino para hacer su vida, para poder subsistir y llevar un plato de comida a la mesa. Y la trova se convirtió en otra cosa. La casa de la trova. Empezaron muy bien, seguían las descargas, pero ya empezaron a poner formaciones de grupos más grandes. Ya empezó el cencerro a darle más que a la guitarra, y la trova se fue alejando un poco. Los verdaderos trovadores fueron alejándose un poco. Ya las serenatas no se ven. Primero porque ya no nos podemos sentar en un parquecito después de cierta hora, porque viene
el custodio, como lo dice, y nos dice, no pueden cantar aquí. No sé hasta qué punto la hiperinstitucionalización de la cultura puede acarrear un peligro para el desarrollo de determinadas manifestaciones. Lo que sí sería incompatible con nuestra supervivencia como seres culturales sería prohibirlo. O sea, prohibirlo sería el disparate más grande de las calles. Se nos pierden en la noche sin volver, todo se nos va por el tragante. Las palabras, el aliento, el esfuerzo y el cordel, todo se nos va por el tragante. No hay espíritu cultural en la ciudad. Desafortunadamente no está. La ciudad sufrió una transformación, a mi modo de ver, hacia el desastre de poner la cultura en función del turismo y darle al turismo lo que el turismo quiere. Y la fuerza del turismo, el poder económico de las instituciones culturales, sencillamente se tragaron la cultura verdadera de Trinidad. Hervidero, la miseria de la gente no es normal. Los políticos no van al merendero. No soporto ese cuento de lo igual. No paramos de hablar, poco o casi nada resolvemos. Tal vez odiarnos más y más, sobre todo porque nunca comprendemos. Todo se nos va por el tragante. Las palabras, el aliento, el esfuerzo y el cordel, todo se nos va por el tragante, el esfuerzo y el cordel, el esfuerzo y el cordel. Se acabó la trova. Ya aquí no hay trova. Para que la trova vuelva hay que hacer un esfuerzo grande. Y tiene que poner, el Ministerio de Cultura tiene que poner de su parte, porque si no... Cada vez será más difícil hablar de trova trinitaria y que la gente haga trova trinitaria por lo que significa el turismo dentro del medio. Trinidad ha tenido la suerte de que es una ciudad que por su belleza, tanto natural como arquitectónica, por sus valores culturales, ha atraído el turismo. Y eso es una suerte. No solo podemos decir que el turismo viene a tirarnos las latas en la playa, sino que también es hace como un efecto llamado a artistas del resto del país. Y eso ha traído como una ventaja. Eso nos ha traído la ventaja de poder interactuar. Viendo quién fui paso como inadvertido, me pego en la distancia con lo más querido, desafiando los límites de lo prohibido. Llegaron muchos trovadores de fuera de Trinidad, que yo los considero trinitarios, el dúo Cofradía, por ejemplo, que han hecho un trabajo muy bueno, han respetado también códigos de la trova de esta región. Yo pienso que sí, que se puede contar todavía con la trova y de que va a nutrirse de otros timbres, se va a nutrir. Alondra con tu canto, me voy orientado, acepto tu propuesta de apartar los dardos con los ojos cargados de amor. Como es una ciudad turística, vienen algunas otras influencias, pero la trova trinitaria está ahí presente y existen grandes trovadores. Algunos van pasando, otros se van incorporando, pero seguimos haciendo trova. ¡Que viva la trova trinitaria! ¿Y cuál es el legado de la trova para la cultura cubana? La trova trinitaria para la cultura cubana. ¿Y cómo se rey? Seguro, el legado de la trova trinitaria para la cultura cubana es muy importante.
fuimos los primeros. Rosa me mira, entiende que escribo cuando pienso en ella, cuando pienso en ella. Me regala un beso al amanecer, me toma en sus manos, me da de comer. Se apoya en mi hombro, suspira bajito, me besa en la boca hasta el infinito. Muy suave mi rosa, que no tiene espinas, adora las cosas simples y divinas. La llevo conmigo a cualquier lugar, con lluvia, con frío, con arena y mar. Compartimos todo en nuestro camino, mi rosa sonríe si debe llorar. Yo tengo una rosa que tiene su nombre, yo tengo una rosa que solo sé amar. La llevo conmigo a cualquier lugar, con lluvia, con frío, con arena y mar. Compartimos todo en nuestro camino, mi rosa sonríe si debe llorar. Yo tengo una rosa que tiene su nombre, yo tengo una rosa que solo sé amar. Yo tengo una rosa que me da cariño, me entrega su amor y un montón de cosas. Yo tengo una rosa que me da cariño, me entrega su amor y un montón de cosas. Que me da cariño, me entrega su amor y un montón de cosas, 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 y un montón de cosas.